Hay un peso que muchas personas cargan sin nombrarlo. No se ve en el cuerpo, no se oye en la voz, pero se siente en cada respiración, en cada gesto. Es ese peso de intentar sostenerlo todo, de anticipar cada caída, de prever cada error. Algunos lo llaman responsabilidad. Yo aprendí a llamarlo miedo disfrazado. Crecí en un pueblo de México donde las montañas no solo marcaban el horizonte, sino también enseñaban a medir riesgos. Aprendimos a mirar antes de caminar, a calcular antes de actuar, a prever antes de hablar. Era una educación silenciosa, una enseñanza que no se daba en palabras, sino en gestos y experiencias. Un niño que tropieza una vez y aprende que la piedra no espera. Esa lección, aunque simple, dejó una semilla en mí, la idea de que la seguridad depende de mí, de que el mundo podría lastimarme si no estoy alerta. Cuando me mudé a Barcelona, llevé conmigo ese hábito como un abrigo pesado. No era un abrigo de abrigo, era una armadura invisible que me protegía de errores, de fracasos, de decepciones. No me di cuenta del peso que llevaba hasta que un amigo catalán, un hombre mayor con arrugas que contaban historias de paciencia, me dijo algo que retumbó en mi mente. Intentar controlar todo es como sujetar arena con las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa. Al principio me reí. Pensé que no entendía, que controlaba cosas por necesidad, por lógica, por cuidado. Pero con el tiempo entendí que estaba viendo lo que yo no podía, que mi necesidad de control era un cansancio acumulado, un patrón heredado, una prisión que yo mismo construí con cada decisión, con cada miedo no reconocido, con cada intento de protegerme de la vida. El control se manifiesta de maneras sutiles. En el trabajo, reviso cada detalle, repito cada procedimiento, preparo escenarios que nunca sucederán. En la relación, observo cada gesto, cada palabra, cada silencio, temiendo que un descuido revele abandono o traición. Con mis amigos, calculo qué decir, cuándo aparecer, cómo evitar conflictos que podrían herirme. Y con mis propios pensamientos, la vigilancia nunca cesa. Mi mente anticipa, juzga, critica, planea. Nunca descansa. Me di cuenta de que no es responsabilidad lo que sentía, era miedo. Miedo a perder el control, miedo a que algo me hiciera daño, miedo a enfrentar un dolor que no podía manejar. Ese miedo se originó en heridas antiguas, en experiencias que dejaron cicatrices invisibles, pero profundas. Y como ocurre con muchas heridas, aprendí a protegerme desde la rigidez y la previsión. Recuerdo una tarde en el Parque Güell, caminando entre las curvas y mosaicos de Gaudí. Observé a una madre con su hijo pequeño. Ella estaba pendiente de cada movimiento del niño, calculando cada paso, anticipando cada tropiezo. Me recordó a mí mismo. Al acercarme, noté que su mirada no estaba solo en el niño, sino en algo que no podía nombrar, un miedo interno que se proyectaba hacia afuera. En ese instante entendí algo crucial. El control no protege a los demás, protege la herida propia. Esa comprensión fue el primer paso hacia algo que aún no podía definir. Comencé a notar cómo mi vida estaba gobernada por el miedo disfrazado de vigilancia. Cómo los momentos de disfrute estaban mediados por la anticipación de problemas. Cómo las relaciones se medían no por la confianza, sino por la capacidad de predecir cada reacción. Y lo más doloroso, como el amor, aunque genuino, estaba limitado por la necesidad de que todo fuera seguro, de que nada fallara. Una noche en Barcelona, sentado frente al mar, entendí que había aprendido a sostener más de lo que podía. Que cada intento de control no solo agotaba mis energías, sino que también me alejaba de la vida que quería experimentar. Sentí un cansancio profundo, de esos que se llevan en la columna, en los hombros, en la respiración. Un cansancio que no se quita con descanso físico, sino con liberación interna. Entonces llegó una pregunta que cambió todo. ¿Qué pasaría si soltara un poco? No todo, no de golpe, solo un fragmento de mi necesidad de control. ¿Qué pasaría si permitiera que la vida siguiera su curso, que los errores existieran, que el caos fuera parte del camino? Esa pregunta era aterradora y liberadora a la vez. Aterradora porque el miedo a perder el control es fuerte, casi ancestral. Liberadora porque en ella había espacio para algo que había estado olvidado, la posibilidad de disfrutar sin supervisar cada detalle, de amar sin calcular cada reacción, de vivir sin anticipar cada golpe. Ese día frente al mar, entendí que soltar no era irresponsabilidad, era un acto de valentía. Una valentía silenciosa que empieza por mirar hacia adentro, por reconocer la herida, por aceptar que el miedo es humano, que la vida no puede ser controlada, y que cada intento de sostener lo incontrolable solo prolonga el cansancio. El primer paso, aprendí, es reconocerlo, admitir que uno ha estado sosteniendo demasiado, que el control ha sido más un refugio que una herramienta. El segundo paso es identificar que depende realmente de uno. No todo lo que preocupa necesita nuestra atención,
Gran parte de ello escapa a nuestro poder. El tercer paso es entrar en diálogo con el miedo, nombrarlo, escucharlo, entender que intenta proteger. Y el cuarto paso es confiar. Confiar en uno mismo, confiar en los demás, confiar en que la vida puede fluir sin nuestra supervisión constante. Aquel día supe que el camino sería largo, que soltar no es lineal, que siempre habrá momentos de recaída, de volver a apretar la arena con las manos. Pero también supe que cada vez que lograra soltar un fragmento, ganaría un espacio para respirar, para sentir, para vivir. Y así comenzó mi viaje hacia adentro, un viaje silencioso, donde aprendí que el control cansa, que el miedo no es enemigo, que la libertad interior se conquista paso a paso. Un viaje que no termina, pero que enseña que sostener menos no significa perder, sino liberar. Al día siguiente de aquel encuentro frente al mar, comencé a notar cómo la vida seguía su curso con independencia de mis planes. El tren llegaba tarde, la lluvia caía inesperada, un amigo no respondía a un mensaje. Todo aquello que antes habría encendido mi ansiedad, ahora parecía un recordatorio. No tengo el control, y está bien. Caminé por las calles de Gracia, observando a la gente. Cada uno con su propio ritmo, cada uno con su propio caos. Una mujer caminaba con su perro, sin mirar atrás, confiando en que el animal la seguiría. Un anciano cruzaba la calle lentamente, y nadie parecía alterarse por su paso. Todo sucedía sin necesidad de supervisión. Y en ese flujo, sentí un vacío que no era doloroso, sino liberador. El vacío que deja el control cuando decides soltar. Ese mismo día, en un café pequeño, escuché una conversación entre dos amigos. Uno le decía al otro: siempre trato de organizar todo, porque si no, siento que todo se derrumba. Su amigo lo miró y dijo algo que resonó en mí como un eco. Lo que crees que sostienes, en realidad te sostiene a ti. Esa frase me golpeó. Durante años había intentado sostenerlo todo: la salud de mis padres, el rendimiento en el trabajo, la felicidad de quienes amaba, mi propia tranquilidad. Y en ese intento, me había convertido en esclavo de mis propias manos. No controlaba el mundo me controlaba a mí a través de mis obsesiones, mis miedos y mis vigilancias. Esa noche, antes de dormir, recordé una conversación con un maestro de meditación en Sevilla. Me dijo algo que parecía sencillo, pero que tardó años en comprender. La seguridad es una ilusión que se construye con la resistencia. La libertad es real cuando aceptas la incertidumbre. Comencé a pensar en la vida como un río. Intentar controlar cada curva, cada remolino, cada corriente, era agotador. Y cuanto más lo hacía, más fuerza gastaba en mantenerlo inmutable. Mientras tanto, el río avanzaba, ignorando mis esfuerzos, moviendo piedras, raíces, hojas, a su propio ritmo. Entender que no puedo detener el río me dio miedo y alivio al mismo tiempo. Al día siguiente, decidí aplicar esto a mi trabajo. Durante años había revisado cada correo, cada plan, cada presentación, 5 veces. Me exigía perfección porque temía fallar. Pero ese día, dejé que un proyecto siguiera su curso sin supervisar cada detalle. Y descubrí algo inesperado: no todo colapsó. Algunas cosas salieron mejor de lo que yo hubiera planeado. Otras fallaron, sí, pero el fallo no fue el fin del mundo. Aprendí que los errores son parte del aprendizaje, no señales de catástrofe. El control, entendí, no se trata de eficiencia, se trata de miedo disfrazado de diligencia. La ilusión de seguridad nos hace pensar que podemos evitar el dolor, pero el dolor llega de todas formas. Y lo más curioso, el intento de control no solo no lo evita, sino que lo amplifica, porque añade ansiedad sobre la ansiedad, tensión sobre la tensión, vigilancia sobre la vigilancia. En los días siguientes, experimenté esto en las relaciones. Con un amigo que siempre había tratado de manejar cada detalle de nuestra amistad, decidí soltar. Dejé de enviar mensajes de seguimiento, dejé de anticipar sus reacciones, dejé de interpretar cada silencio como abandono. Y sucedió algo milagroso: la amistad se mantuvo, incluso se fortaleció. Porque cuando dejamos de controlar, damos espacio para que la vida fluya, para que los otros se expresen sin nuestra presión. Recordé entonces algo que aprendí en los jardines de Kioto. Los jardineros no obligan a los árboles a crecer como quieren. Los acompañan. Observan, podan suavemente, retiran lo que sobra, pero nunca rompen la naturaleza de la rama. Y comprendí que las relaciones, los proyectos, incluso nuestras emociones, funcionan igual. No podemos imponerles nuestra voluntad, solo podemos acompañarlos. El miedo al abandono, al error, al fracaso, es una sombra que todos llevamos. Y mientras más intentamos controlar para evitarlo, más nos alejamos de la vida que queremos.
Cada intento de supervisión constante es un recordatorio de que confiamos más en nuestras manos que en el curso natural de las cosas. Y sin embargo, confiar no es fácil. Requiere paciencia, requiere valentía, requiere mirarse al espejo sin juzgarse y aceptar que somos humanos. Esa semana también noté el efecto del control sobre mi propia salud. Durante años había seguido dietas estrictas, rutinas de ejercicio, chequeos constantes. Todo por miedo a enfermar, a perder mi vitalidad, a enfrentar lo inesperado. Pero al permitirme relajarme un poco, al no seguir cada regla con rigor absoluto, descubrí que mi cuerpo podía regularse, que podía sentir sus señales sin la necesidad de anticiparlas todas, que podía escuchar en lugar de dominar. Una noche, mientras caminaba por la playa de la Barceloneta, el viento golpeaba mi rostro y sentí algo profundo, la aceptación de que no puedo controlar el futuro, ni a los demás, ni incluso mi propia mente. Solo puedo gobernar lo que está dentro de mí, mis decisiones, mi presencia, mi intención. Ese descubrimiento no eliminó los miedos, pero cambió la relación con ellos. Dejaron de ser enemigos y se convirtieron en compañeros de aprendizaje. Y comprendí otra verdad. No se trata de renunciar a la responsabilidad, sino de diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no. Antes, cada pequeño detalle fuera de mi alcance era un motivo de ansiedad. Hoy, esos detalles son un recordatorio de que hay vida más allá de mi control, que la existencia tiene su propio ritmo y que puedo elegir participar sin ahogarme en la ilusión de seguridad. Así fue como comencé a practicar el arte de soltar. No como acto de abandono, sino como acto consciente de liberación. Cada pequeño gesto, dejar que un correo no se revisara 5 veces, permitir que un amigo tomara sus propias decisiones, escuchar una emoción sin intentar modificarla, aceptar un error sin castigarme, fueron pasos que construyeron un camino hacia la libertad interior. El control ya no era un refugio, se convirtió en un espejo que me mostraba mis miedos. Cada vez que sentía la necesidad de supervisar, sabía que allí estaba una herida antigua, un temor no reconocido, una sombra que pedía atención. Aprender a mirar esas sombras, sin intentar eliminarlas, fue un acto de valentía silenciosa, un acto que, aunque invisible, transformaba la vida. Durante mucho tiempo creí que amar significaba proteger. Proteger a mi pareja, proteger a mis hijos, proteger incluso a mis amigos del dolor, del error, del fracaso. Pero pronto entendí que mi protección era un disfraz del miedo. Miedo a perderlos, miedo a que sufrieran, miedo a enfrentar la impotencia. Y el efecto más cruel del control disfrazado de amor es que termina alejando a quienes más queremos. Recuerdo un día en Sevilla, caminando por el barrio de Triana, observando cómo las familias compartían la tarde. Vi a un padre intentando organizar cada juego de su hijo, indicando cada movimiento, anticipando cada posible caída. La madre intervenía constantemente, corrigiendo los gestos del niño antes de que ocurriera el error. Era un acto de cuidado visible, pero lo que veía con claridad era la ansiedad que los consumía. El niño jugaba, sí, pero sin espontaneidad, sin descubrir sus propios límites. Entendí entonces que el control, incluso con intención de amor, puede asfixiar la experiencia vital de otros. Ese día me senté en un banco, observando y reflexionando sobre mis propias relaciones. En mi vida adulta, había hecho lo mismo, ajustar comportamientos, anticipar reacciones, intentar guiar sentimientos. No era desamor, era miedo. Y el miedo, por muy silencioso que sea, se filtra en los gestos y las palabras, en los límites impuestos y en la necesidad constante de vigilancia. Una de las lecciones más poderosas que aprendí en ese periodo vino de un encuentro con una amiga japonesa en Osaka. Ella me dijo, el amor no se controla, se acompaña. No puedes sostener la felicidad de otro. Solo puedes sostener tu propia presencia. Al principio no entendí del todo, pero con el tiempo comprendí que acompañar significa estar disponible, ser consciente, escuchar, sostener sin manipular. Significa permitir que otros se equivoquen, que aprendan, que sientan, incluso que se alejen. Ese aprendizaje se aplicó también a la crianza. Antes, cada error de un hijo era una alerta de desastre, cada paso inseguro, un motivo de intervención inmediata. Pero entendí que el camino del control no enseña, solo protege al adulto de sus propios temores. Empecé a permitir que los hijos tomaran decisiones pequeñas, luego más grandes, observando sin interferir demasiado. Y sucedió algo que me sorprendió. Crecían con más confianza, con más autonomía, con la sensación de que podían aprender del error sin que el mundo se derrumbara. Aprender a soltar se convirtió en un acto de amor profundo. En la pareja, el efecto fue igualmente revelador. Antes, supervisaba horarios, conversaciones, decisiones, interpretaba silencios, y mi ansiedad era constante.
Pero cuando decidí observar sin controlar, comunicar desde la verdad y no desde la necesidad, algo cambió. La relación se volvió más auténtica, más espontánea. No porque desapareciera el miedo, sino porque aprendí a no proyectarlo en el otro. El amor creció al liberar, no al asfixiar. También comprendí que esta liberación no era solo para los demás, era para mí mismo. Durante años había creído que debía ser impecable, que cada paso debía ser calculado, que cada emoción debía ser domada. Pero cada intento de control sobre mi propia vida era un intento de negar mi humanidad. Y la humanidad incluye error, vulnerabilidad, incertidumbre y emoción. Aprender a acompañarme, a permitir que mis propias emociones fluyeran sin juzgarlas, fue un paso crucial. Una tarde en Kioto, observando cómo los monjes trabajaban en los jardines, entendí otra verdad. El orden exterior refleja el orden interior, pero no lo crea. Puedes limpiar, podar, organizar, pero si tu corazón y tu mente están tensos, tu vida seguirá sintiéndose caótica. El control no es la raíz está en las heridas que intentamos proteger. Y el trabajo verdadero, silencioso, es ir hacia esas heridas y sanarlas desde la conciencia, no desde la fuerza. Ese proceso de mirar hacia adentro me llevó a enfrentar recuerdos de infancia, donde aprendí que la seguridad era una ilusión, que las emociones debían ocultarse, que los errores se castigaban. Aprender a reconocer esos patrones, a nombrar mis miedos, a dialogar con ellos, fue una experiencia liberadora. Cada miedo reconocido perdía poder, cada control innecesario que dejaba de ejercer, liberaba energía para vivir plenamente. Una de las experiencias más intensas ocurrió con una discusión con mi pareja. Antes, habría intentado manejar cada palabra, prever cada reacción, asegurarme de que todo terminara bien. Pero esta vez decidí escuchar, observar, aceptar la incomodidad, confiar en que la relación podía sostenerse sin mi intervención constante. Y lo hizo. Descubrí que el control no fortalece vínculos, solo los tensa. La libertad interior, en cambio, permite que los vínculos se profundicen, que la confianza crezca, que el amor respire. Otro aprendizaje vino de mis hijos. Permitirles sentir miedo, frustración, tristeza, sin intervenir inmediatamente, sin ofrecer soluciones inmediatas, sin juzgar. Aprendí que cada emoción es una oportunidad para acompañar, no para controlar. Y mientras más los acompañaba desde la libertad, más me acompañaba a mí mismo. La vida se convertía en un flujo, no en un tablero de ajedrez donde cada pieza debía moverse según mis planes. Comprendí también que no se trata de evitar responsabilidad. Al contrario, soltar implica responsabilidad consciente, reconocer que depende de mí, actuar en consecuencia, aceptar consecuencias, aprender del error, sostener límites y decisiones. La diferencia es que ahora actúo desde libertad, no desde miedo. Ahora actúo desde consciencia, no desde tensión. El control, entendí finalmente, es un reflejo del miedo, y el miedo es un reflejo de heridas no sanadas. Y la libertad interior se construye enfrentando esas heridas, aceptando la vulnerabilidad, acompañando sin manipular, confiando sin aferrarse, permitiendo sin asfixiar. Cada paso hacia esta libertad es un acto de amor, hacia uno mismo y hacia los demás. Una noche, frente al Mediterráneo, respiré profundamente y pensé en todo lo aprendido, que el control no protege, que la seguridad no se encuentra afuera, que el miedo es un guardián, no un enemigo, y que la verdadera fuerza está en soltar y acompañar. Comprendí que la paz no viene de anticipar, sino de aceptar, que la serenidad no viene de imponer, sino de fluir, que la vida no se conquista controlando, sino viviendo conscientemente cada instante. Con el tiempo entendí que la libertad interior no es un estado que se alcanza de golpe, es un camino que se recorre paso a paso, respiración a respiración, decisión a decisión. No es magia ni disciplina extrema. Es consciencia. Es mirarse a uno mismo, aceptar la imperfección y aprender a soltar lo que no depende de nosotros. Un día, caminando por los senderos de Montjuic, observé cómo las hojas caían del otoño. Cada hoja caía a su propio ritmo, sin intervención, sin plan, y aún así completaba su ciclo. Comprendí que yo, igual que esas hojas, podía caer, equivocarme, perder, sentir miedo, y aún así estar completo. La ilusión de que debía sostener todo era solo eso, una ilusión. Decidí entonces aplicar esta filosofía a cada aspecto de mi vida. En el trabajo, dejé de intentar controlar cada resultado, cada reacción de mis colegas, cada variable que escapa a mi alcance. Me enfoqué en lo que podía influir, mi actitud, mi preparación, mi constancia, mi ética. Y noté algo sorprendente, los resultados mejoraron, porque ya no los perseguía con tensión, los acompañaba con presencia. Con la pareja,
Aprendí que las emociones y decisiones del otro no son mi responsabilidad. Puedo acompañar, puedo escuchar, puedo expresar mi verdad, pero no puedo dictar el camino de otra persona. Esa aceptación, aunque simple en palabras, liberó una carga que llevaba años sin reconocer. La relación comenzó a respirar, a crecer en confianza y complicidad, sin la asfixia del control. Con mis hijos, comprendí que la enseñanza más profunda no viene de corregir cada error, sino de acompañar, observar, guiar sin interferir en su proceso de descubrimiento. Cada caída es aprendizaje, cada frustración es oportunidad, cada emoción no gestionada es una lección para ellos y para mí. Aprender a soltar, en este sentido, se convirtió en un acto de amor silencioso pero poderoso. Incluso conmigo mismo, el cambio fue profundo. Aprendí a mirar mis emociones sin juzgar, a aceptar mis límites sin sentir culpa, a reconocer mis miedos sin que dominaran mis decisiones. Cada vez que sentía la necesidad de controlar algo que no dependía de mí, recordaba aquella frase que escuché en Barcelona: lo que crees que sostienes, en realidad te sostiene a ti. Y entendía que el verdadero control que vale la pena practicar es el control sobre nuestra mente, sobre nuestras reacciones, sobre nuestra intención. Esta transformación no significa ausencia de preocupación o de esfuerzo. Significa invertir energía en lo que realmente podemos transformar y soltar lo que no nos corresponde. Es un acto de honestidad con uno mismo, de reconocimiento de nuestra humanidad, de aceptación de que no todo se puede prever ni dominar. Es aprender a vivir desde la libertad interior, no desde la ansiedad. Durante una visita a los jardines de Ritsurin en Japón, observé cómo los jardineros acomodaban cada piedra, cada planta, pero siempre respetando la naturaleza del espacio. No imponían, acompañaban. Esa visión me recordó que la vida funciona igual. Podemos influir, podemos participar, podemos crear, pero no podemos dictar el curso de todo. Aceptar esta verdad transforma el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. La confianza, aprendí, es más poderosa que el control. Confiar no significa pasividad ni indiferencia. Significa reconocer que no estamos solos, que la vida tiene su ritmo, que los resultados más valiosos no siempre dependen de nuestra vigilancia. Confiar implica presencia, atención consciente y liberación del miedo a anticipar cada golpe. La confianza es la puerta hacia la serenidad. Aprendí también que la vida no castiga el error, castiga la obsesión por evitarlo. Cada intento de controlar, prever y manipular aumenta la tensión y prolonga el sufrimiento. Cuando dejamos de controlar, abrimos espacio para que las cosas fluyan, para que los vínculos crezcan de manera orgánica, para que la creatividad y la alegría aparezcan sin ser forzadas. La libertad interior se manifiesta en pequeños gestos cotidianos: escuchar sin interrumpir, permitir que un error exista sin juzgarlo, aceptar un silencio sin interpretarlo, caminar sin prisa, respirar sin tensión. Cada gesto es un recordatorio de que no necesitamos sostener todo con fuerza. Cada gesto nos acerca a la vida que queremos experimentar, más ligera, más auténtica, más plena. Me di cuenta de que las heridas del pasado no desaparecen mágicamente, se integran cuando las enfrentamos con conciencia. Cada miedo antiguo puede transformarse en aprendizaje, cada control excesivo puede convertirse en cuidado consciente. La clave está en reconocer la raíz del miedo y elegir cómo responder, sin dejar que gobierne nuestra vida. Un día, frente al Mediterráneo, mientras el sol caía y pintaba el cielo de naranja y rosa, sentí por primera vez la paz verdadera. No era una paz externa, no dependía de que todo estuviera perfecto, ni de que nadie actuara según mis expectativas. Era una paz interna, fruto de soltar, de aceptar, de confiar, de acompañar en lugar de controlar. Era la sensación de caminar sin cadenas, de respirar sin tensión, de vivir sin la carga constante de prever cada caída. Y comprendí algo fundamental: la vida no se trata de controlar, sino de acompañar. No se trata de anticipar, sino de observar. No se trata de sostener a los demás, sino de sostenernos a nosotros mismos. Cada intento de control es una oportunidad para mirar hacia adentro y encontrar la libertad que siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. Hoy, al mirar atrás, veo cuántas veces permití que el miedo gobernara mi vida. Veo cuántas relaciones, proyectos y momentos fueron tensados por mi necesidad de supervisión. Pero también veo cuánto he aprendido a soltar, a confiar, a vivir. Y esa visión me llena de gratitud, porque cada paso hacia la libertad interior es un paso hacia una vida más auténtica, más plena, más libre. La invitación que dejo aquí es simple: observa tus miedos, reconoce tu necesidad de control, identifica lo que realmente depende de ti, acompaña lo que no puedes controlar, confía en ti, confía en la vida. Cada pequeño acto de liberación te acerca a la paz que has estado buscando.
Cada gesto de soltar es un regalo a ti mismo y a quienes amas. No se trata de rendirse, se trata de despertar. Despertar a la vida sin cadenas, a las relaciones sin presión, a la existencia sin miedo constante. Despertar a la conciencia de que la libertad interior no depende de nadie ni de nada más que de tu propia capacidad de soltar, acompañar y confiar. Y así, caminando sin prisas, respirando sin tensión, amando sin asfixia, viviendo sin anticipar cada golpe, descubrimos que la verdadera seguridad no nace del control, sino del interior. Que la paz no se encuentra en prever, sino en aceptar. Que la vida no se conquista sosteniendo, sino acompañando, confiando y fluyendo. Este camino no termina nunca, pero cada paso consciente nos acerca más a la vida que merecemos, una vida plena, auténtica, libre.